con más, amigos. Al cumplirse un mes del terremoto que devastó parte del perfil costero, uno de los elementos que con mayor fuerza ha sido destacado tiene que ver con la solidaridad del pueblo ecuatoriano y así también de la comunidad internacional que se hizo presente con ayudas a los damnificados. A esto se sumaron las gestiones gubernamentales y recientemente el trabajo del legislativo a través de la aprobación de un proyecto de ley que mediante una serie de mecanismos busca captar recursos para atender a las zonas afectadas. ¿Qué impresiones nos deja el debate alrededor de estos temas a lo largo del último mes? Lo vamos a analizar enseguida. Fausto Cayambe, doctor en jurisprudencia, máster en economía con especialización en descentralización y desarrollo local, promotor de procesos de participación y desarrollo local, miembro de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Asambleísta Cayambe, bienvenido a TVL Noticias. Belkis, buenas noches, un saludo cordial a todos los televidentes. Salimos recientemente de este debate y aprobación de este proyecto de ley asambleísta que, como decíamos en la presentación de esta entrevista, busca lograr captar una serie de recursos que permitan hacer frente a la emergencia que se vive ahora mismo tras el terremoto del pasado 16 de abril. Expectativas alrededor de este tema, toda vez que hemos evidenciado que ha existido oposición alrededor de esta iniciativa. Creo que hay que resaltar que hemos vivido un proceso inédito, un proceso en la Asamblea Nacional que de manera efectiva hemos podido aprobar una ley que va a permitir cristalizar uno de los objetivos, uno de los sueños que tienen los habitantes de Manabí, de Esmeraldas, como también de todas las zonas afectadas, poder reconstruir no solo su infraestructura, sino su proyecto de vida. Al día sexto ya estaba el proyecto de ley aquí en la Asamblea. En 20 días se ha podido aprobar este instrumento que no solo expresa la solidaridad, la corresponsabilidad de la ciudadanía, sino el compromiso de poder, frente a efectos de la naturaleza de esta magnitud, el pueblo ecuatoriano, en el marco de la unidad, pueda intervenir a través del Estado ecuatoriano, garantizando que todos esos recursos van a ir para poder reconstruir Manabí, Esmeraldas, las zonas afectadas, porque reconstruir esas zonas es reconstruir también el país. Recuerden que uno de los componentes fundamentales del cambio en la matriz productiva es el turismo. Y estas dos provincias son claves para ese cambio de la matriz productiva. Cuando vienen turistas aquí al Ecuador y van a estas provincias, lo que hacen es dinamizar la economía, no solo de esa zona, sino de todo el Estado ecuatoriano. A propósito de esta oposición asambleísta que, como decía, ha recibido esta iniciativa que vino desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, ustedes como movimiento oficialista, como movimiento de gobierno, ¿lo han leído como una falta de solidaridad por parte de quienes han rechazado este proyecto de ley? No solo nosotros, yo creo que el pueblo ecuatoriano en su mayoría han valorado esa actitud como una indolencia, una falta de madurez política, pero sobre todo de entender el momento que vive el país. ¿Era el tiempo de dejar de un lado cualquier posición ideológica o cualquier posición partidista? Todo el pueblo ecuatoriano ha puesto su aporte y está dispuesto a seguir contribuyendo para que podamos reconstruir esta zona. Pero han visto la oposición con nada de madurez política, con una insensibilidad, pero sobre todo con una falta de amor a esta zona, ¿no? Que tendrán que rendirles cuentas. Nosotros hemos dicho indolentes, pero ya he escuchado voces de habitantes de Manabí, Esmeraldas, que han sido más duros con esta oposición insensible. ¿Cuánto garantiza esta iniciativa asambleísta avanzar hacia este proceso de reconstrucción de las zonas afectadas? Pregunto esto porque se ha señalado que no sería todavía suficiente. Desde mi punto de vista también no es suficiente los 1.090 millones de dólares que está previsto recaudar con este proyecto de ley que ya hemos aprobado. Esperemos ya en el marco de las competencias y atribuciones que tiene el gobierno seccional para si veta o no, y una vez que tengamos esa fase podamos ya inscribir en el registro oficial. Esto va a ser insuficiente porque creo que hay que resolver problemas estructurales. Mire cantones como Jama, parroquias como Canoa, cantones como ciudades como San Vicente, que no han tenido infraestructura básica, fundamental, como es agua y alcantarillado.
podríamos nosotros reconstruir esas poblaciones, pero creo que es la gran oportunidad para resolver temas estructurales como el agua potable y el alcantarillado. Pero además, lo otro que es intangible, que es toda la promoción que tenemos que hacer para que tanto nacionales como extranjeros volvamos con la seguridad a las playas de estas provincias. Así que el Estado ecuatoriano tendrá que hacer otros mecanismos para poder contar con los recursos suficientes para no solo reconstruir, para no solo rehabilitar, sino poder recuperar esa activación económica y productiva de esta zona importante del país. Justamente hacia allá iba mi siguiente pregunta, asambleísta, porque yo le iba a consultar de aquí en más que, a propósito de esto que usted ha señalado, se requerirán nuevos proyectos de ley, se requerirán iniciativas propias desde el Ejecutivo. ¿Qué más hará falta para lograr, por ejemplo, esta reactivación económica, productiva de las zonas que resultaron afectadas? Lo que haga falta, creo que todas las funciones del Estado tenemos que estar preparados para que en el proceso ya de ejecución tanto de la rehabilitación, de la reconstrucción y de la activación económica y productiva, tengamos que asumir las responsabilidades que nos toca. Pero en este momento hay un marco jurídico que permite una recaudación, hay una voluntad política férrea de reconstruir, rehabilitar esta zona, por lo tanto, los mecanismos que sean necesarios, tanto de la política pública o de legislativos, estamos listos nosotros a aportar. El objetivo es que mientras más rápido, así como intervenimos en la fase de la emergencia, lo podamos hacer juntos. La ciudadanía, los diversos niveles de gobierno, el gobierno central, la Asamblea Nacional, que podamos nosotros no escatimar esfuerzos para tomar decisiones y así tener Manabí económicamente activa, pero sobre todo con esa calidad humana de la gente que está dispuesto también a dar todo para poder activar nuevamente estas dos zonas fundamentales que han sido afectadas por el terremoto, tanto Manabí y Esmeraldas y las demás zonas afectadas. Y más allá de ello, asambleísta, más allá de este proceso que se deberá iniciar de construcción y reconstrucción de muchas zonas que quedaron devastadas, ¿se hace alguna reflexión a lo interno en cuanto a medidas que se deban tomar como Estado para poder prevenir situaciones como las que enfrentamos, este terremoto de gran magnitud? Pregunto esto porque, si bien es cierto, no se puede prever que se puede dar un desastre natural como este, pero, por ejemplo, vemos que países que están o que han enfrentado situaciones similares están un poco mejor preparados en este aspecto. ¿Alguna reflexión a lo interno? Todas las decisiones que tengamos que tomar hay que hacerlo, no solo para enfrentar los efectos, sino pensando en futuro. Pero mire, yo tuve la posibilidad como voluntario estar en 1996 en el terremoto de Pujilí. Estuvimos, y aquí con un asambleísta de oposición que también era compañero de colegio, estuvimos como voluntarios. Una semana estuvimos en Pujilí. No encontramos a un servidor público, no encontramos peor a un ministro y peor al presidente Sixto Durán Ballén. Solo había, la iglesia estuvo presente. Mire la gran diferencia ahora, que usted inmediatamente encontró servidores públicos, ministros y el presidente en la zona, gobernando desde la zona, cumpliendo su función desde la zona de los afectados. Otro de los elementos, creo que ha habido una inversión muy importante que a veces no valoramos. Mire, cuando se empezó a construir las carreteras en concreto, mucha gente hablaba del derroche, pero usted va a la zona y donde hemos hecho las que menos afectación han tenido. Hemos hecho carreteras de concreto, cuesta más, pero es la que menos ha sido afectada, a diferencia del asfalto, que nos cuesta menos, pero que usted ve cómo ha sido afectado por eso. Entonces, esos son dos hechos que a mí me parece sumamente importante. Creo que estamos preparados, pero si hay que mejorar, si hay que corregir, por supuesto, hay que hacerlo, y de manera responsable estoy seguro que lo vamos a hacer como proyecto político. Correcto, asambleísta. Gracias por habernos acompañado. Ha sido el asambleísta Fausto Cayambe, asambleísta por el movimiento Alianza País, con su visión en torno a las medidas que se han debido adoptar tras el terremoto del pasado 16 de abril, que, como habíamos manifestado al inicio de esta entrevista, afectó gravemente a parte del perfil costero ecuatoriano. Acciones desde el Ejecutivo, también desde el Legislativo, a propósito de la reciente ley aprobada, proyecto de ley de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del terremoto. Este proyecto de ley ahora en manos del Ejecutivo para su pronunciamiento correspondiente, la sanción favorable o veto de ser el caso.